hablando de la importancia de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Estuvimos hablando la semana pasada de su encarnación, de su nacimiento virginal, y ahora vamos a hablar como heredero de David. Profecía, esta probó que él era el Cristo. Algunos estudiosos evangélicos creen que la profecía de Isaías acerca del nacimiento virginal se refería directamente a Jesús. Otros creen que señalaba a Jesús tipológicamente, pero todos los evangélicos están de acuerdo en que el Espíritu Santo milagrosamente causó que María concibiera y que el nacimiento virginal es prueba de que Él era el Mesías profetizado, a través del cual Dios salvaría a su pueblo del pecado y la muerte. Habiendo considerado la encarnación de Jesús en términos de su nacimiento virginal, reflexionemos en su estatus como el heredero de David. En Mateo capítulo 1 comienza la genealogía de Jesús, demostrando que es un hijo de Abraham e hijo de David. Esto es importante para Mateo. La razón de esto es que en la época del rey David, Dios había establecido un patrón de cómo su reinado debía ser ejercido en el mundo. David había sido un modelo del reinado que Dios estaba planeando, la ley de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Una vez establecido ese patrón en el Antiguo Testamento, que Jesús viniera y consumara ese patrón, es una razón muy importante. En 2 Samuel 7, en un libro del Antiguo Testamento, existe una promesa hecha a David de que habrá alguien que se sentará en su trono para siempre y que será el que instituya el reinado de Dios. Esa promesa había sido de cierta manera rota al no haber habido reyes en Israel en 500 o 600 años. Entonces Jesús viene y leemos en los evangelios que Él es el que ahora se sienta en el trono de David. Esto es vitalmente importante, que el Mesías viniera de la línea de David. Es crítico reconocer que Jesús fue el heredero de David, pues ello le da el derecho legal de ser el Mesías o Cristo. En el siglo X a.C., Dios hizo un pacto con David prometiéndole establecer un reino inquebrantable en la tierra bajo el reinado de uno de los descendientes de David. Encontramos referencias a este pacto en 2 de Samuel capítulo 7 y en 1 de Crónicas capítulo 17. El reino de David quedó dividido después de la muerte de su hijo Salomón, pero el Antiguo Testamento profetizó que un futuro rey de la línea de David, conocido como el Mesías o el Cristo, eventualmente vendría a restaurar el reino. Leemos acerca de él en lugares como Salmo 89, versículos 3 y 4, Salmo 110, versículos 1 al 7 y Salmo 132, versículo 17. Él renovaría el reino de David y regresaría a los exiliados a la tierra prometida. Y él traería las bendiciones más grandes de Dios a la nación restaurada. Estas promesas pueden ser vistas en muchos lugares, incluyendo Jeremías capítulos 23, 30 y 33, así como Ezequiel capítulo 34, versículos 20 al 31 y capítulo 37, versículos 20 al 28. Por esto es que las genealogías de Jesús en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 subrayan el hecho de que él descendió de David. Tienen la finalidad de demostrar que Jesús tomó con justa razón el oficio de Mesías o Cristo. Hasta ahí. Habiendo explorado el nacimiento virginal de Jesús y el estatus de heredero de David, estamos listos para abordar la unión hipostática. El término técnico unión hipostática se refiere al hecho de que Jesús es una persona con dos naturalezas distintas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, con cada naturaleza manteniendo sus propios atributos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Bueno, vamos a la página 28 ahí del manual, donde dice heredero de David. Cuando David era el rey, Dios hizo un pacto con él diferente a los pactos que había hecho antes.
Si se acuerdan, había hecho un pacto con Adán, había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con Moisés, con Noé, con Moisés, ¿verdad? Y aquí está, todos los pactos siempre están apuntando a Cristo, todos los pactos siempre nos llevan a Él. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante, en el sentido de que Jesús es el heredero de David, o sea, es su descendiente. Es su descendiente, proviene de la misma línea familiar, ¿verdad? Y a veces para las familias es así como que un gran orgullo de dónde provengo, ¿verdad? Mi abuelita, el papá de mi mamá, decía que nosotros proveníamos de Cuauhtémoc. Y para nosotros era así como que provenimos de Cuauhtémoc, ¿verdad? Pero él era muy estudioso y le gustaba mucho la historia y se puso a investigar. Y no sé cómo fue a dar hasta allá, pero en el intermedio de llegar a Cuauhtémoc, pues allá por 1400, 1500, algo así, en el intermedio se encuentra que también teníamos una relación con Miguel Hidalgo. Y yo, pues ¿de dónde sacó eso? No sé, no tengo idea. Pero para él eso era así como que un gran motivo de orgullo, decir de dónde proveníamos nosotros, ¿verdad? Entonces, estas situaciones son situaciones que son así como que de gran orgullo, ¿verdad? Y para los judíos era un gran orgullo también ser descendientes de tal o cual. Cuando Pablo habla de que él es descendiente de Benjamín, es un gran orgullo porque la tribu de Benjamín era una tribu muy pequeñita, ¿verdad? Por causa de un problema que tuvieron, la tribu casi fue destruida, ¿verdad? Y entonces ser descendientes de la tribu de Benjamín pues era también un gran orgullo, ¿no? Pero aquí el ser descendiente de Jesús, de David, para Jesús no era una cuestión de orgullo, era una cuestión que tenía que ver con la promesa. Entonces, vamos a ver, por favor, vamos a ver, por favor, 2 Samuel. Mayra, ¿me ayudas a buscar 2 Samuel 7, del 12 al 16? Y hermano Berardo, 1 de Crónicas 17, del 11 al 14. Segundo Samuel 7 del 12 al 16 y 1 de Crónicas 17 del 11 al 14. Vamos a ver la promesa que Dios hizo ahí. 7 del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus montañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quede delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Entonces aquí hay una mezcla en la promesa, porque está hablando de Saúl, pero también está hablando de Jesús, porque está hablando de un reino eterno, ¿verdad? Entonces cuando está hablando aquí de estas dos cosas, en lo que estamos viendo ahorita, sobre todo el versículo 16, 2 Samuel 7, 16, será firmada tu casa y tu reino para siempre, ¿verdad? Ningún reino se puede considerar eterno, ¿verdad? Ningún reino. De hecho, ni los aztecas, que fue una raza, un pueblo que duró durante algunos siglos, ¿verdad? Ni siquiera ellos, que fueron tan sanguinarios y tan guerreros, tan estrategas, ni siquiera duraron eternamente, ¿verdad? No hay ningún reino que dure eternamente. Pero el reino del Señor sí va a durar eternamente. Y Él está hablando del heredero, ¿verdad? En el versículo 12 dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y él edificará mi nombre, etcétera, ¿verdad? Entonces cuando está hablando aquí de eso, está hablando, no nada más, está viendo a Salomón, pero está viendo la proyección que va a llegar
hacia Jesús. Vamos a ver la otra cita, por favor, en 1 Crónicas 17. Y si cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y aquí otra vez vuelve a hablar del heredero que va a ser Jesús, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a anotar ahí la cita, 2 Samuel 7, del 12 al 16, en la pregunta 2, donde dice heredero de David, casi en la parte final de la página 28, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a anotar ahí la cita, 2 Samuel 7, del 12 al 16. Le estoy repitiendo todo. Sí, es 2 Samuel 7, del 12 al 16. Y es también 1 Crónicas 17, del 11 al 14. Entonces vamos a anotar ahí. Dios hizo un pacto con David. Ahí al final, en la pregunta 2, al final de la página 28. Dios hizo un pacto con David. Prometiéndole que un descendiente suyo sería el Rey eterno. Punto y seguido. El reino de Dios se mantendría a través del Mesías. El reino de Dios se mantendría a través del Mesías. El reino de Dios se mantendría a través del Mesías. Vamos a darle vuelta a la hoja, vamos a la página 29, donde dice: las genealogías de Jesús subrayan el hecho de que él descendió de David. Aquí hay una cosa que es importante, porque las genealogías a nosotros nos dicen de quiénes son nuestros ascendientes, ¿verdad? ¿Quién era mi mamá? Los abuelos por parte de mamá, los bisabuelos por parte de mamá. En la familia de nosotros, por parte de mi mamá, de mi mamá Berenice, fueron de los primeros cristianos en México, porque el evangelio llegó a Zacatecas. Llegó primero a Villa de Cos, pero ellos eran de Zacatecas, ¿verdad? Entonces la mamá de mi abuela, o sea mi bisabuela, que se llamaba Luisa, ella fue de las primeras que se convirtió. Se convirtió ella, y sus papás después se convirtieron, ¿verdad? Pero es una historia de fe, pues. Pero del lado de mi papá, él fue el primero que se convirtió a Cristo. En su casa, él fue el primero que se convirtió a Cristo. Cuando mi papá tenía 17 años, él llegó al evangelio, ¿verdad? En un transcurso de 5 años, todos sus hermanos y mis abuelos llegaron a Cristo, ¿verdad? Y en esos 5 años, él se preparó para irse un poquito más. Se fue al seminario cuando ella tenía 25, 26 años, y estuvo estudiando en México los 4 años en el seminario, ¿verdad? Pero ahí no tenemos antecedentes evangélicos, y de hecho la época de nosotros, cuando niños en Tuxtla Gutiérrez, era una época de mucha persecución. A nosotros, de nosotros se burlaban mucho porque éramos protestantes. Sí protestamos bastante, ¿verdad? Pero todavía. Pero era una época en donde los cristianos éramos muy mal vistos. De hecho, nosotros no nos llamábamos cristianos, nosotros nos llamábamos evangélicos, ¿verdad? Esa palabra para catalogarnos como cristianos es más reciente, ¿verdad?
pero sí teníamos algún tipo de, pues no puedo decir persecución, pero sí de aislamiento en cierta manera por el hecho de ser cristianos, ¿verdad? De ser creyentes en Jesús. Pero la genealogía de Jesús, ¿por qué era importante? Porque Jesús iba a ocupar el trono eterno que Dios le había prometido a David, ¿verdad? Un descendiente tuyo y tu reino se afirmará para siempre, ¿verdad? Entonces vamos a buscar, por favor, Lucero, el Salmo 89, 3 y 4. No puedes leer. Tacha, Gil. Salmo 89, 3 y 4. Conchita, el Salmo 110. Normita, el Salmo 132, 17 y 18. Sí. Vamos a ver el Salmo 89, 3 y 4. Tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, a mi siervo David le hice este juramento, confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Qué padre, ¿verdad? Salmo 110, Conchita. Todo el 110. Hasta el versículo... Es el 1 al 100. No, sí, todo, porque todo habla de Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y luego el Salmo 132, 17 y 18. Allí haré reseñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Fíjense, todo esto, ¿de quién está hablando? Particularmente el Salmo 110. El Salmo 110 está hablando de Jesús, ¿verdad? Está hablando de cómo va a ser el reinado de Jesús, de cómo Él va a ejercer juicio, ¿verdad? Donde habla de que juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Y esto nos va transportando al tiempo final, ¿verdad? Al tiempo final cuando el Señor va a acabar eso. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Jesús, ¿verdad? Él es el que va a hacer eso. Entonces, vamos a ver también Mateo 1, porque ahí vienen las genealogías que son muy interesantes. Mateo 1, no lo vamos a leer, pero es del 1 al 17, nomás ténganlo ahí. Y Lucas 3, del 23 al 38. Lucas 3, del 23 al 38. Fíjense, la primera genealogía que tenemos ahí en Mateo, si ya la tienen por ahí, en el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué es interesante esto? Porque la genealogía de Jesús está considerada para José, ¿verdad? Eso está más claro en Lucas 3. Ahí en Lucas 3, donde habla de la genealogía, en el versículo 23, Lucas 3, 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención que la genealogía de Jesús no nos dan la genealogía de María, nos dan la genealogía de José, ¿verdad? Porque delante de Dios ese matrimonio era válido, pues. De hecho, Dios formó ese matrimonio, ¿no? entre María y José. Pero llama la atención porque María, de una manera extraordinaria, por obra del Espíritu Santo, quedó embarazada. Pero no es la genealogía de ella, es la genealogía de José, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar las citas. Perdón, la de Sí. María es la de José. Es decir, No es por María. no, es José.
Es José. Sí, porque José, si leemos todas las genealogías, ahí vienen dando todo, en las dos, en cualquiera de las dos, Sí, sí. viene hablando de dónde, pero de parte de José, de parte del papá, ¿verdad? Entonces, sí, Jordi. Si se fijan en el capítulo 38, llegas hasta Seth y Adán es por Dios. Así es. Tampoco como esa, como que como mamá. Ah, bueno, sí. Porque las genealogías eran a través de los varones, porque era la familia de, la familia de, la familia de, ¿verdad? Sí. De hecho, la única diferencia entre esas dos genealogías es que la genealogía que viene en el Evangelio de Mateo, esa se escribió para los judíos. Por eso es que viene allí, de manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Mientras que la de Lucas está más enfocada a que los gentiles lo entiendan, y por eso se remonta hasta la creación, hasta Adán. Sí. Y a mí me llama mucho la atención en ese sentido porque precisamente se está viendo cómo Dios tenía su propio orden, ¿verdad? Y leyendo pues los libros de crónicas vemos ahí descendiente fulano. Y de hecho en la deportación, cuando regresan y sacan los libros, que los escribas eran los que anotaban fulano. Ellos no creen que aquí en nuestros países modernos que tienen ahora sus registros de nacimiento y de defunción y de todo eso, eso no era nuevo para el judío ni para el Señor. El Señor lo hacía. Ya había puesto cómo se hacía. Y cuando llega Nehemías, en uno de los 3 regresos a la tierra prometida después del exilio, se ponen a revisar los libros, ¿verdad? Y hay algunos que ellos dicen, es que yo soy descendiente de los levitas. Lo buscan, no, aquí no estás, así que no puedes ejercer el ministerio, porque la genealogía es importante, ¿verdad? Y ahorita lo que comentaba Gil, en Mateo 1, en el 6, Mateo 1, 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, etcétera, ¿verdad? Pero ahí viene marcando ya todos los reyes que vienen después, y luego la deportación, quién fue el último rey en el versículo 11, y a partir de ahí viene quiénes eran, ¿verdad? Pero ese hecho de ser tan cuidadosos, tan minuciosos, de los judíos era una característica que Dios le dio a su pueblo para que pudieran guardar la ley, ¿verdad? Para que ellos pudieran tenerla guardada, para que la pudieran copiar y hacerla trascender, ¿verdad? Muy bien, vamos a anotar las citas ahí en la primera pregunta, en la página 29, Salmo 89, 3 y 4. Lucas, recordemos que era gentil, ¿verdad? Sí. Y hace la referencia en Hechos de que estuvo él investigando todo con mucha diligencia. Y pues le manda era una sola carta de Lucas y Hechos. Y la manda a Teófilo. Dice, Teófilo, investigué mucho diligentemente para que entiendas. Nadie sabe quién es Teófilo, pero posiblemente era alguien del gobierno romano, amigo de él, ¿verdad? Y entonces fue escrita precisamente por un gentil, para gentiles. Y como él era médico, podemos ver en Lucas muchas situaciones médicas de Jesús, ¿verdad? Porque él veía como médico, ¿verdad? Entonces, pues, y como médico investigador, investigó, y no solamente hasta Abraham, sino se fue hasta Adán mismo, ¿verdad? Y en la genealogía no se nombraban las genealogías de las mujeres, pero han investigado algunos teólogos que también la descendencia o la ascendencia de María es también sacerdotal. Bueno, no sacerdotal, sino de Judá también de la tribu de Judá. Y son muy paralelas las genealogías, en algunas ramas se separan, pero vuelven a juntarse con José y María, ¿verdad? Sí, porque ellos los dos eran de la tribu de Judá.
Porque si no, nada más iba a ser espiritualmente, por parte de José, iba a ser hijo de David. Pero María también era descendiente de Judá, de la tribu Judá junto con David, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, Salmo 89, 3 y 4, punto y coma, 110, punto y coma, 132, 17 y 18. Entonces, vamos a escribir, además de lo escrito en Mateo 1, del 1 al 17, además de lo escrito en Mateo 1, del 1 al 17, y Lucas 3, del 23 al 38, demostraban que Jesucristo es el descendiente de David. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es un tema que fue y sigue siendo muy controvertido todavía a través del tiempo. El término técnico unión hipostática se refiere al hecho de que Jesús es una persona con dos naturalezas distintas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, con cada naturaleza manteniendo sus propios atributos. Ahí vamos a seguir, por favor. Por toda la eternidad ha poseído total divinidad con todos sus atributos. Y cuando fue concebido y nacido como ser humano, añadió a su persona la verdadera naturaleza humana, la cual consiste de todos los atributos esenciales de un ser humano. El concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar en el año 451 después de Cristo, que resumió las enseñanzas de la Biblia acerca de la unión hipostática en un comunicado que varios llamaron el credo de Calcedonia, el símbolo de Calcedonia y la definición de Calcedonia. Escuchemos este fragmento del mismo. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, en todas las cosas como nosotros sin pecado, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia. Esta definición es bastante técnica, pero para nuestros propósitos la resumiremos en tres partes. En la primera, dice que Jesús tiene dos naturalezas, es decir, una naturaleza divina y una naturaleza humana. En la unión hipostática hablamos acerca de naturaleza. Hablamos de dos naturalezas y una persona, y que las naturalezas están unidas a la persona. Lo que queremos decir con naturaleza es que es el material, las propiedades, la sustancia de su naturaleza humana y también de una naturaleza diferente, su naturaleza divina. La naturaleza humana normalmente va a incluir dos sustancias, el cuerpo y el alma, o un elemento espiritual y uno físico. Y ese es un tipo de existencia completa que tenemos que tener si queremos vivir como seres humanos. Y la naturaleza divina se constituye de todas las propiedades, todos los poderes, la esencia de Dios. Y cuando decimos la palabra naturaleza, estamos diciendo que Jesús tiene ambos tipos de existencia, ambos modos de ser, ambas maneras de vivir. Él es totalmente humano, 100% hombre, y la naturaleza es solo una etiqueta para poder decir que tiene todas las cosas necesarias para contarse como un ser humano. Y naturaleza divina es que tiene todo para ser una deidad,
una persona divina. El eterno Hijo de Dios siempre ha poseído y siempre poseerá cada atributo esencial de Dios. Por ejemplo, Él es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría y poder. Como resultado, todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la naturaleza de Dios es también verdad de Jesús. Vemos esto demostrado en pasajes como Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y capítulo 10, versículo 30 y Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Esto significa que Jesús es un Cristo absolutamente perfecto. Siempre hace la voluntad de Dios y es totalmente incorruptible. Él nunca romperá una promesa ni fallará en llevarla a cabo. Y sus perfecciones innatas lo preservarán como un sacrificio infinitamente invaluable cuando Él murió por nosotros en la cruz. Al mismo tiempo, Jesús también posee todos los atributos esenciales de los seres humanos como un cuerpo humano físico y un alma humana. Por eso es que fue sujeto a la debilidad, las heridas y la muerte, y porque tenía limitaciones físicas normales. Leemos acerca de la humanidad plena de Jesús en pasajes como Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17, y capítulo 4, versículo 15, y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Y su naturaleza humana es crítica para su papel como Cristo. Es la que le permitió ser el heredero de David y de tener oficios humanos como profeta, sacerdote y rey. Como leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17, eso es lo que lo califica para ser nuestro sustituto cuando murió en nuestro nombre, porque solamente una verdadera muerte humana podría expiar a los seres humanos. Y en la encarnación, Dios, quien está eternamente generando al Hijo, ensombrece a María a tal punto que el Espíritu Santo concibe en ella nuestra naturaleza humana. De modo que tenemos todo lo que se relaciona con nosotros como humanidad, todo lo que es esencial en la forma en que Dios nos creó como personas en Él, en su imagen. Jesús tuvo emociones que fueron humanas, tuvo una mente que fue humana, hizo decisiones de la misma manera en que los humanos hacen decisiones basadas en todas las cosas que consideramos. Como Edwards lo dijo, el dictamen final del entendimiento fue lo que Él hizo finalmente. Así que todo lo que se relaciona con nuestro ser y nuestras acciones como humanos, Jesús lo tomó para Él mismo. Pero también misteriosamente, al mismo tiempo, se vació a sí mismo de las manifestaciones externas de la gloria que tenía con el Padre. No se vació a Él mismo de ninguno de los atributos centrales de su ser eterno como el Hijo de Dios. Él seguía siendo omnipotente, omnisciente, seguía teniendo santidad inmutable, seguía teniendo un conocimiento perfecto como el Hijo de Dios, del por qué la redención estaba tomando lugar. Todas estas cosas fueron parte de su eterna deidad. Él no entregó ninguna de estas. Cuando nos estamos preguntando acerca de las naturalezas que existen en la unión hipostática, lo que hemos afirmado es que tenemos una naturaleza totalmente humana, porque somos los humanos los que tenemos que ser redimidos. Tenemos una naturaleza divina total porque solo Dios puede lograr esa redención. Dios es el Salvador, así que Él es totalmente deidad, totalmente humano, existiendo en una persona. La segunda es que el credo de Calcedonia también insiste en una distinción entre las dos naturalezas de Jesús. Jesús no tiene una naturaleza híbrida que combina tanto la divinidad como los atributos humanos. Sus atributos humanos no afectan sus atributos divinos, y sus atributos divinos no realzan sus atributos humanos. En vez de eso, cada naturaleza se mantiene enteramente sin cambio. Por ejemplo, vemos esto en la forma en que Juan afirmó tanto la divinidad como la humanidad de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 3 y capítulo 8, versículo 40. Esto es lo que Jesús necesitaba para crecer en conocimiento, experiencia y favor a pesar de ser Dios. Desde la perspectiva de su naturaleza humana, Jesús de todas formas tuvo que aprender a caminar, a hablar y a razonar. De todas formas tuvo que conocer la voluntad de Dios. Y estas cosas son importantes en el papel de Jesús como Cristo, pues le permitieron crecer en conocimiento y experiencia desde una perspectiva humana, para que pudiera ser aún más misericordioso y compasivo hacia nosotros en debilidad, tal como leemos en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. La tercera es que el credo de Calcedonia afirma que Jesús es solamente una sola persona.
Al pensar en la unión hipostática y en el significado de la persona en esta fórmula, consideramos que la hipótesis es el sujeto o el agente y es la entidad que posee ambas naturalezas. Es el único. La realidad definitiva detrás de todas las acciones realizadas a través de sus naturalezas, ya sea actuando como Dios o como hombre. Podemos pensar por persona como cualquiera que posea esa naturaleza. ¿De quién es ese cuerpo? Este es mi cuerpo, soy yo mismo, eso es persona. La naturaleza es aquella que yo tengo y persona es una especie de la profunda realidad de relacionarse con los demás y con la autoconciencia. Y la sabiduría de Dios es el misterio de la encarnación, donde existen estas dos naturalezas en las cuales tienes una voluntad humana y una divina, emociones humanas y divinas, conocimiento humano e ignorancia humana, junto con la omnisciencia divina, que habitan en esta sola persona. Hay cosas acerca de las Escrituras que entendemos cuando nos damos cuenta de que Jesús está hablando como el Cristo, en su humanidad, en obediencia y sumisión al Padre. Hay momentos en los que actúa singularmente en su deidad. Os digo, perdono vuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero ambas cosas son hechas por esta única persona, este único ser. Para la redención tiene que haber unidad de la persona, la singularidad de esta persona en la que tenemos a los dos, tanto a Dios como al hombre. Jesús no tiene dos personas o dos mentes, como si una persona humana hospedara a una persona divina en su cuerpo. Y Él no es una persona que de alguna manera es una combinación o híbrido de dos personas o mentes distintas, como si una persona divina se combinara con una persona humana. Como vemos en pasajes como Juan capítulo 17, versículos 1 al 5, y Colosenses capítulo 2, versículo 9, Jesús es y siempre ha sido la misma eterna segunda persona de la Trinidad, conocido como el Hijo de Dios. Esto es muy importante porque significa que Jesús de todas formas todavía manifiesta toda cualidad divina a la perfección. Por ejemplo, desde la perspectiva de su humanidad, Él tuvo que adquirir conocimiento, pero desde la perspectiva de su naturaleza y persona divina, Él siempre ha sido y siempre será omnisciente. Y como Jesús manifiesta cada atributo divino de manera perfecta, podemos confiar en Él y servirle sin duda alguna, y confiar en que Él cumplirá cada promesa y cada uno de sus planes. Jesús es la única persona que es completamente Dios y es completamente humano. Esta característica especial debería ser un gran consuelo para nosotros. Como Él es totalmente humano, puede tener compasión de nosotros en todas nuestras debilidades y sufrimientos. Nuestro Salvador las ha vivido todas y soportó esta vida sin nunca caer en pecado. Así que podemos confiar en Él y seguirlo completamente. Al mismo tiempo, como Él es Dios, podemos tener plena confianza de que ninguna debilidad humana le quitará su habilidad para redimirnos y que tiene poder ilimitado y autoridad para cumplir sus promesas y planes para nosotros. Como Jesús es completamente Dios y completamente humano, Él es el Rey, intercesor y Salvador perfecto. Muy bien, entonces vamos a la página 29 y vamos a hablar de esta unión hipostática, que está un poco rara la palabra, ¿verdad? Pero el entendimiento es el saber y entender, que tiene que ser por fe, ¿verdad?, que Jesús es hombre, pero al mismo tiempo es Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a notar ahí en la primera parte donde dice Jesús es una persona con dos naturalezas distintas, con cada naturaleza manteniendo sus propios atributos. Ahí vamos a escribir Jesús como segunda persona de la Trinidad, Jesús como segunda persona de la Trinidad, ha poseído eternamente, como segunda persona de la Trinidad, ha poseído eternamente sus atributos divinos. Punto seguido, cuando fue encarnado,
añadió a su persona la naturaleza humana con todos sus atributos esenciales. Con todos sus atributos esenciales. Y luego ahí más abajo dice, el credo de Calcedonia resumió la enseñanza bíblica acerca de la unión hipostática. Si quieren anótenle ahí año 451 después de Cristo, que fue cuando se redactó el credo de Calcedonia. Sí, 451 después de Cristo. Bueno, y luego abajo dice, Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una naturaleza humana. Jesús posee cada atributo esencial de Dios. Vamos a anotar las citas y ahorita las leemos. Juan 1, del 1 al 3. Y 10:30. Punto y coma, Hebreos 1, 2 y 3. Nos surgen los credos, no eran redactados por una o dos personas, sino eran concilios de las cuatro, además ya en Calcedonia ya existían 4 centros religiosos, que era Roma, Jerusalén, Antioquía, y Jerusalén eran las originales, ¿verdad? Y luego surgió Roma, y luego ya Alejandría. no, era con emperadores en Constantinopla. ¿No? Entonces eran 4 centros religiosos y se juntaban todos los teólogos en un concilio para llegar a un acuerdo en algo, ¿verdad? Como había una herejía ya suelta por ahí, había muchas herejías en contra de la naturaleza de Cristo, que era un envase nada más humano, y llega Dios a poseer ese envase y unificó toda acción del humano, ¿verdad? O que no era nada más mitad y mitad, o sea, surgieron muchas herejías. Entonces, los 4 centros teológicos, o los 4 centros cristianos, se juntaron para sacar un concilio, o para sacar más bien un credo. Y esos credos iban en contra de herejías. Lo que estaban afirmando era lo que estaban rechazando, era lo que estaban combatiendo, ¿no? Como luego surge el credo apostólico que decíamos también, en contra de creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su único Hijo, en el Espíritu Santo, nació de María, murió, resucitó, etc. O sea, todo eso iba en contra de herejías que ya andaban circulando, ¿no? Entonces se juntaban todos los teólogos y hacían un credo, ¿no? Y así el de Calcedonia surge precisamente en contra de esa naturaleza, de esa herejías en contra de la naturaleza de Cristo mismo, ¿no? Entonces, yo nomás no sé si se fijaron en algunos pasajes que leímos y lo que han aseverado nuestros hermanos, que dice cuerpo y alma, ¿verdad? No sé si se han fijado, o espíritu y cuerpo, en contra de la creencia popular que hay de espíritu, alma y cuerpo, que somos 3, ¿verdad? En realidad la Biblia afirma que somos 2 nada más, cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. El alma y el espíritu es lo mismo, ¿verdad? Hay un pasaje en Tesalonicenses donde dice el apóstol Pablo que es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y también en Hebreos, cuando habla de la palabra de Dios, que es que penetra hasta lo más profundo y discierne nuestros pensamientos e intenciones del alma y del espíritu, ¿verdad?
pero es una redundancia, en el griego y el hebreo también redundan para dar importancia a lo que debe tener más importancia, ¿verdad? Y esos pensamientos son pensamientos griegos que introducen también los apóstoles en los escritos para reafirmar, ¿verdad? Que espíritu y cuerpo es la misma cosa, ¿no? Vemos en Eclesiastés también 12 que dice que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, que es el polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo ve, ¿verdad? Entonces ahí no hay somos de tres partes. Ajá. Y luego cuando habla del alma que pecare, pues no habla propiamente del espíritu, habla en general de el humano que peque morirá, ¿verdad? Entonces, nomás para que no quede ese cabito suelto por ahí, porque dijo alma y cuerpo. No sé si se tengan duda de eso también, ¿verdad? Porque sí circula muy fuerte que somos realmente tres, ¿verdad? Y no dos, como afirma la escritura, ¿verdad? Bueno, vamos a anotar entonces. Como dice ahí, Jesús posee cada atributo esencial de Dios. Vamos a poner, es infinito, inmutable. Es infinito, inmutable. Coma, eterno en su ser, sabiduría y poder. Eterno en su ser, sabiduría y poder. Punto y seguido, lo que la Biblia dice, ya saben, hay que hacer letra bien chiquita, está muy poquito en los espacios. Lo que la Biblia dice sobre la naturaleza de Dios es cierta para Jesucristo. Y luego, donde dice ahí, Jesús posee cada atributo esencial del ser humano, vamos a poner Hebreos 2, 14 y 17. Hebreos 2, 14 y 17. Punto y coma 4, 15. Punto y coma Filipenses 2 del 5 al 7. Ok, y vamos a anotar también del 5 al 7. 2 del 5 al 7. Entonces vamos a anotar después de eso, tiene un cuerpo físico y un alma. Tiene un cuerpo físico y un alma. Coma. Fue sujeto a la debilidad. Fue sujeto a la debilidad. Heridas y muerte. Bueno, aquí vamos a dejar nuestra clase. La próxima semana vamos a terminar todo esto de la unión hipostática para empezar a ver lo del bautismo, porque nos hace falta completar, yo creo que ya no vamos a ver video, pero nos hace falta completar las preguntas, pero ya nos pasamos un poquito de tiempo. Salud. Entonces vamos a tener la clausura de esta primera parte y vamos a leer el Salmo 119, 159 y 160 que tenemos ahí ya. Si no lo pueden leer acá en sus boletines, ahí lo tenemos. Dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y el
Amén.